Bienvenidos todos al capítulo 4, el SNA 4 Routing and Switching, que hace referencias a la lista de control de acceso, donde vamos a hablar básicamente de qué es una lista de control de acceso. Vamos a explicar cómo configurar una lista de control de acceso, ya sea estándar o una extendida, una también lista de control de acceso para IPv6 y cómo resolver problemas al respecto con las listas de control de acceso. Bueno, la terminología básica de qué es una lista de control de acceso se le considera una lista secuencial de instrucciones que permiten o deniegan el tráfico que sería entradas de control de acceso. Mientras el tráfico de red pasa a través de una interfaz configurada mediante la lista, el router compara esa información del paquete con cada entrada de control de acceso. Esa información de esa entrada de control de acceso incluye una máscara muy peculiar a la cual llamamos máscara wildcard o máscara comodín, que se utiliza para filtrar cada una de las direcciones del protocolo de Internet. Tienen el ejemplo donde se utiliza la posición del bit para poder hacer la comparación, y esa coincidencia nos permite ignorar o permitir al bit. En este caso se refiere a un bit que es de porción de red o un bit que es de porción de host. Acá tenemos ejemplos de otra forma para poder entender un poquitito mejor. En el primer ejemplo tenemos una dirección de IP 192.168.1.1 cuya máscara wildcard es 000. ¿Qué quiere decir? Que su máscara era 255.255.255.255 4 veces. Transformando eso en una máscara wildcard sería 000, entonces eso nos indica a nosotros que es una única dirección de IP. Ok, en el ejemplo número 2 tenemos a una máscara wildcard que corresponde a 192.168.1.1, pero la máscara wildcard es 255.255.255.255. ¿Qué quiere decir para nosotros eso? Que la máscara real era 0.0.0.0. Entonces el resultado va a ser una comparación de 000. Por ende, no coincide el bit. Otro ejemplo, 192.168.1.1 en el ejemplo 3, cuya máscara wildcard es 0.0.0.255. Eso les indica que nosotros tenemos como resultado como 255 sería la máscara de inversa, que incluye 254 IP útiles más la dirección de broadcast, sería desde la red principal 0 y todos sus componentes. El resultado. Bueno, una lista de control de acceso, como sabrán, es algo que nos permite entrada o salida de información. Entonces, tenemos el tipo de ACL de entrada que filtran los paquetes que ingresan en la interfaz específica antes de que se enruten a la interfaz de salida. Y la ACL de salida, sin embargo, filtra los paquetes después de que se enrutan independientemente de la interfaz de entrada. Entonces, sería filtrar el tráfico del router entrante y saliente. Una lista de interfaz entonces por dirección o por protocolo. Con dos interfaces y dos protocolos en ejecución, este router podría tener un total de 8 listas de control de acceso distintas aplicadas. Las reglas para poder aplicar las ACL. Solo se puede tener una ACL por protocolo, por interfaz y por sentido. Una ACL por protocolo, por ejemplo, IPv4 y IPv6. Una ACL por sentido de entrada o salida de la interfaz. Una ACL por interfaz, giga 0/0, por ejemplo. Entonces, en la conversación del protocolo de control de transmisión, nosotros empezamos a entablar la conversación desde que el momento en el cual decidimos hacer una sincronización, y ahí siempre una acuse de recibo. Entonces, cada segmento del TCP marca los indicadores que se muestran
El sincronismo sincroniza la sesión. El acknowledge lo que hace es un acuse o recibo del segmento previo que se recibió. Y el fin finaliza la sesión con su acuse de recibo también. En cada segmento TCP se identifica entonces el número del puerto con el servicio solicitado, y el número de puerto identifica a la aplicación literal que se está utilizando para comunicarnos. Entonces los rangos de puertos van del 0 al 1023, que son los puertos conocidos. Tenemos los puertos entre el 1024 y 49.151, que son puertos registrados, y desde el 49.152 al 65.535, que son puertos privados dinámicos. Los puertos conocidos, más conocidos y más utilizados en la industria, pueden ser estos ejemplos. El 20 y el 21 son los puertos literales para TCP, para el File Transfer Protocol, que es el protocolo de transferencia de archivos a nivel de datos y a nivel de control. El puerto 22, que es para el Secure Shell o SSH. El puerto 23, el puerto inseguro para Telnet. Puerto 25, el puerto para el protocolo de correos. 53, ya sea para TCP o para UDP, para el protocolo de resolución de nombres, más conocido como Domain System o servicio de nombre de dominios. El UDP, protocolo de configuración dinámica de host a nivel servidor, y con el número 68 para el DHCP a nivel de configuración dinámica del protocolo de asignación de IP a nivel de servidores, y 68 a nivel de dinámica de host a nivel de clientes. Luego tenemos el 69 para el protocolo FTP, transferencia trivial de archivos. Puerto 80 para navegación web. Puerto 110 también para POP, correo. 143 para el mensaje de IMAP en Internet, 161 para UDP y 443 para el protocolo de hipertexto seguro. Bueno, básicamente los paquetes pasan por un proceso de filtrado dentro de la ACL para poder lograr el acceso a la red mediante un análisis que se ejecuta en lo que va entrando y saliendo, o lo que se transfiere o descarta según los criterios predeterminados que tenemos en el filtrado o en la configuración de filtrado que realizamos a nivel de encabezado, a nivel de paquete, a nivel de segmento, a nivel de datos. Entonces, desde esa red entrante se hace una comparación, ¿cumple o no cumple? Si cumple, pasa al siguiente criterio, ¿verdad? Donde se permite que un puerto esté habilitado. Si no cumple, pasa al otro criterio, donde se compara, se hace otra comparación. Y si, por ejemplo, yo estoy recibiendo un paquete que estoy examinando que coincide con una de las listas, yo cuando llegue en esa secuencia de esa lista se cumple. Si no, tiene que llegar hasta que se cumpla en alguna parte donde la lista dice permitido denegar lo que se va a hacer con ese paquete. Dos tipos de lista de control de acceso. Tenemos las estándares, que pueden utilizar para permitir o denegar tráficos únicamente de un origen. Entonces el destino del paquete y los puertos involucrados no se evalúan. ¿Qué quiere decir? Yo solamente tengo el rango. Está la lista de control de acceso extendida, que filtra ya con varios atributos, que pueden ser tipo de protocolo, si es del tipo IP origen, o filtrar la IP de destino, o el tipo de puerto TCP, UDP, de origen o de destino. También la información correspondiente al tipo de protocolo para el control más preciso. La lista de control de acceso, entonces, estándar, me permite solamente nombrar el rango de red que yo voy a filtrar. Y la extendida me permite, fíjense, permitir el protocolo, la IP origen, su máscara wildcard, la IP de destino, o en este caso any, hacia cualquier destino, y
el puerto equivalente que va a ser filtrado. En este caso, el ejemplo es el puerto 80. Recuerden que el rango de las listas de acceso de tipo estándar van del 1 al 99 y al 100, y desde el 101 van estos que son extendidos hasta el 199, 100 al 199. Del 1 al 99 sería las listas estándares, y del 100 hasta el 199 van las extendidas. Cuando voy a utilizar un número de lista. Entonces la lista extendida filtra el paquete según los atributos. ¿Qué atributos pueden ser? Pueden ser las direcciones IP origen o destino, pueden ser los puertos TCP o UDP, o pueden ser un número de protocolo o un nombre de protocolo como IP, ICMP, UDP, TCP, el tipo de protocolo que queramos filtrar. Bueno, las listas también se pueden nombrar a nivel estándar o a extendida de igual manera. Esto es lo que les acababa de decir. Para asignar un número, la numerada va del 1 al 99 y la extendida va del 100 al 199. También tenemos el rango extendido, que van del 1300 a 1199 para las estándares y del 2000 hasta el 2699 para las extendidas. Bueno, las ACLs denominadas, sin embargo, pueden asignar un nombre para poder identificar a la lista, ¿verdad? Utilizando caracteres alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, caracteres numéricos, por ejemplo. Se sugiere escribir el nombre en mayúscula, es una sugerencia muy válida para poder hacer la comparación y que llame la atención esa lista. Los nombres no pueden contener espacios ni signos de puntuación. Tampoco se puede agregar o eliminar entradas dentro de una lista. Hay que evitarla. Bueno, la pregunta siguiente: ¿dónde puedo ubicar mi lista de control de acceso? Las estándares, siempre lo más cerca del destino. ¿Por qué? Porque es muy básico el criterio que yo puedo filtrar. Más que una entrada o una salida. La extendida, lo más cerca del origen. ¿Por qué? Porque yo tengo bastante criterio para filtrar el rango de red, el tipo de protocolo, lo que quiera filtrar. Bueno, cada ACL se tiene que poder colocar donde tenga entonces más impacto y eficiencia según las reglas básicas siguientes, que pueden ser: la ACL extendida, colocarlo lo más cerca posible del origen del tráfico que se va a filtrar. La ACL estándar, debido a que estas listas estándares no se especifican las direcciones de destino, hay que colocarlo lo más cerca del destino posible. La ubicación de la lista de control de acceso, por lo tanto, el tipo de lista de control de acceso se utiliza también para depender del alcance de control del administrador de red o del ancho de banda de las redes que intervienen para poder darles facilidad de configuración. Acá tenemos el ejemplo de una ACL estándar. Quiero filtrar, por ejemplo, directamente la red 30 y lo más cerca del destino. Quiero filtrar que no ingrese, por ejemplo, la red 11 y lo más cerca del destino. Bueno, en este caso, el ejercicio pide bloquear el tráfico de 192.168.10 a 192.168.30. Puedo hacerlo en la salida de esta interfaz hacia la red 30 o puedo hacerlo en la entrada de esta interfaz hacia el router 3. Por ejemplo, el administrador desea denegar el tráfico telnet FTP de la red 192.168.11.0/24 a la red 192.168.30.0 con diagonal 24 de la empresa B. Se debe permitir que el resto del tráfico de la red 11 salga de la empresa sin restricciones. Entonces, examinamos el tráfico que puede salir de la interfaz. Examinamos el bloqueo necesario, y en este caso es Telnet, negar tráfico a Telnet y FTP de la red 11 a la red 30. En este caso ya necesitamos ya ser más específicos, ¿verdad?
¿Dónde está la 11? Está la 11 acá y la 30 acá. Entonces, yo puedo filtrar ya directamente que no salga de la red 11 en la interfaz inbound, en la interfaz de entrada de esa red, o que no salga tampoco del router origen el tráfico hacia el IP30. Directamente, entonces ahí está más justificado la ACL extendida, porque yo puedo filtrar a nivel de protocolo. Le digo que Telnet o FTP, en este caso el puerto de Telnet y el puerto de FTP no van a salir. 2021 era el de FTP, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo configurar mi lista de control de acceso? La palabra clave access list seguido del número de lista, si quiero usar las numeradas, una 99 para una estándar, el 100 a 199 para la extendida. Entonces, uso de luego las palabras denegar, deniego, en este caso permito o deniego el tráfico directamente de ese rango de red. Y la palabra remark sirve para darle un comentario en línea a para qué estoy utilizando como documentación esa lista de control de acceso. Bueno, fíjense, en este caso, el ejemplo, la Access List 10, que permite que el rango de red principal 192.168.10 y todos sus componentes ¿verdad? Puedan salir. Eso se va a aplicar lo más cerca del destino. Recuerden, ¿cómo niego esa lista? Directamente digo no access list y menciono el número de la lista y ya elimina esa lista. Con el show access list yo verifico mi lista. Con el show access list sigo verificando una vez que yo ya la haya eliminado. Ok. Access list 10. Remark. Permitir a los hosts desde la red 192.168.10.0 a la red local. Entonces creo esa lista de control de acceso directamente, permito ese rango de red con todos sus hosts. Y puedo verificarlo con el show running config. Inclusive puedo hacer un pipe, incluir la access list 10 nada más para que me muestre qué hace la access list 10. Bueno, ¿cómo admito una red específica? Entonces, access list 10.1 permito 192.168.10.0 todos sus componentes y luego lo aplico dentro de la interfaz del router. En este caso, yo permito que 192.168.10 haga algo. ¿Cuál es la red 10? Esta, de la izquierda. Entonces, en el grupo, en la interfaz serial 000, yo le digo que se va a aplicar esa access list 1 en la salida. ¿Qué quiere decir? Básicamente yo le estoy permitiendo a la red 10.0 que salga de mi router. ¿Verdad? Y recuerden siempre algo de la lista de control de acceso. Todo lo que no está específicamente nombrado, ¿verdad? Está implícitamente negado. ¿Qué quiere decir? Que yo acá le nombro solamente a la 10.0 y la 11.0 no está nombrada, por ende no va a ser nada referente a la 11.0. En otra palabra, 11.0 no filtrado, no salida. Bueno, una denominada, sin embargo, se utiliza la palabra IP access list y se le pone en vez del una denominada, se le pone el nombre, un nombre IP access list estándar, hola, IP access list extendida, internet, cosas así, ¿verdad? De la misma forma se utiliza también el remark. Una vez que entran dentro de la subconfiguración de la lista, se permite, se deniega, se comenta. Y luego se aplica eso a una interfaz entrante o saliente. Bueno, ahí vamos a ver el ejemplo. Access list estándar, no access. Ahí estamos creando una lista de control de acceso que deniegue a la red 11. En este caso, que deniegue al host 11.10. Entonces, yo le digo denegar al host 192.168.11.10 y permitir el resto. Perfecto. Entonces, ¿a quién se le va a estar permitiendo o denegando? Acá.
11.10. Es el único que no va a llegar hasta este 10.10. Ahora, existe un 11.11. ¿Va a llegar? Sí va a llegar porque le permito cualquier otro menos al 11.10. Okay. Se aplica eso en la giga 0/0, donde yo le digo no access group, perdón, IP access group, y le digo no access. Le aplico esta lista en la salida de esta interfaz, que quiere decir que cuando vaya hacia cualquier componente de esa red local, se va a aplicar esa. Se verifica con el comando show IP interface, ya sea para los seriales, ya sea para los giga, en la entrada y en la salida de la lista. Con el comando show access list también podemos ver los componentes de la lista. Ahí van a ver las listas que tienen ahí denominadas, numeradas o denominadas. Bueno, las extendidas. Las extendidas me permiten filtrar a nivel de dirección de origen, a nivel de dirección de destino, a nivel de protocolo, a nivel de número de puertos. Nos permite entonces que yo pueda filtrar el número de puertos y nos permite crear más opciones gracias a ello. Entonces acá podemos especificar mediante la configuración del número de puerto o mencionando directamente al puerto conocido con su nombre. En el primer ejemplo de arriba estamos creando las listas 114 para permitir TCP para el rango de red 20.0 y sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto sea igual a 23. Permitimos también TCP para el mismo rango de red hacia el destino 2021. Estos serían los puertos TCP para FTP y el otro sería para Telnet. Entonces estamos permitiendo dos protocolos, Telnet y FTP. De la misma forma, podemos, en vez de ponerle el número de puerto, podemos escribirle el nombre, tal cual como están así los protocolos. Como serían el nombre del protocolo que vamos a filtrar. Entonces los pasos para poder configurar esa lista extendida son los mismos que las estándares, pero primero se configura entonces el nombre de la lista. Luego, una vez que llegan dentro de la lista, le digo el paso de permitir o de negar o el remark para poder hacer una anotación. Tiene un ejemplo, la Axel 103, que es una numerada, permitir TCP a 192.168.10 cuando el puerto sea igual a 80. ¿Qué estoy dejando pasar acá? Un navegador web. Y cuando el puerto sea 443, cuando mi navegador es un navegador web seguro. Y el establecimiento de la sesión, acá tengo la lista 103 para permitir, y el otro lado, como es TCP, vuelve la sesión de establecimiento de lo que yo había solicitado. Cuando envío, cuando recibo. Otra lista, la lista 103 para permitir el TCP hacia cualquier destino cuando el puerto sea 80 desde la red 10.0 hacia cualquier destino cuando el puerto sea 443 y el establecimiento de sesión de lo mismo. Entonces, una vez que ya creé mi lista, tengo que aplicar en el tráfico entrante y saliente de mi interfaz. En mi interfaz Giga, cuando entre y cuando sale, aplicar mi lista en la entrada de la interfaz cuando yo estoy enviando el tráfico de la red local hacia la interfaz que va a enrutar hacia afuera, y saliente de la interfaz cuando llega de afuera y tiene que ir hacia la red local. Bueno, otro ejemplo, la lista 101 donde se deniega el TCP para la red 11.0, todos sus componentes, hacia el destino 10.0 cuando el puerto sea igual a FTP. Okay. 101. Después sigue la lista 101 cuando se deniega también para FTP data. Bueno, entonces luego se permite el resto de los protocolos desde origen a destino y se aplica esa lista de control de acceso 101 en la entrada de mi interfaz Giga 0/1 del router. Otra lista, ahí tenemos la surfing y browsing. La surfing dice permitir el rango 10.0
y todos sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto sea 80, 10, 0 y todos sus componentes hacia cualquier destino cuando el puerto sea 443. Y el browsing sería el establecimiento, ¿verdad? Del TCP. Desde cualquier respuesta que va entrando hacia la red de destino, que es la red 10, con establecimiento de sesión, en el browsing, ¿verdad? Que sería entonces básicamente un esquema de un subida y bajada de información. Que es lo que hace TCP. Envío, acuse, recibo. Envío, acuse, recibo. Eso se explica en la interfaz giga 0/0 porque hace referencia a la red 10.0. Verificación de esas listas con el comando show access list. Permito verificar esa lista. Con el comando show interface también puedo ver qué está entrando y saliendo de mi interfaz. ¿Qué listas tengo aplicadas a mi interfaz? Bueno, un tema tabú de siempre es cómo editar mi lista. Generalmente se sugiere que se pueda modificar mediante un editor de texto, donde copio en la lista, después niego y vuelvo a pegar la lista, o por el número de secuencia, ¿verdad? Que cuando yo le digo show, generalmente hay un número de secuencia, fíjense acá, sería el número de secuencia 10 para poder básicamente modificar esta lista. Sería también 10 para modificar esta lista dentro de esa nombrada surfing o browsing. O la secuencia 20. Bueno, entonces, o por un editor de texto o por el número de secuencia. Entonces uso el comando show access list, veo qué número de secuencia quiero cambiar. Debería haber sido la red 10.0. Entonces me voy otra vez y entro a editar de esta forma. IP access list extended, él entra dentro de la subconfiguración de esa access list, le digo no, después me dirijo a ese número de secuencia 10 y le meto de nuevo la lista correspondiente que yo quiero. Igual a www, entonces va a ser la red 10.0 igual a www, la que yo quiero permitir. Cuando yo access list de nuevo, verifica que ya se modificó el número 10, el número de secuencia. Con IPv6 es igual a las extendidas. Nosotros en IPv4 tenemos la lista de control de acceso estándares y extendidas. En IPv6 solamente a nivel parecida a las extendidas, solo nombradas o solo por funcionalidad similar. Bueno, entonces para aplicar en la lista es muy similar. Sin embargo, hay cierta diferencia donde se utiliza ya el comando IPv6 Traffic Filter para poder realizar la misma función dentro de las interfaces y algunas NDA y NDS para permitir el protocolo ICMP para que pueda coincidir origen-destino. Ahí tenemos una topología para IPv6 para configurar. Sería necesario que ustedes vuelquen esta topología a Packet Tracer y prueben luego a continuación la lista de control de acceso para permitir o denegar el tráfico. Bueno, con IPv6 entonces es IPv6 Access List, el nombre de la lista, y luego entra en la subconfiguración donde yo le digo permitir o denegar el protocolo para desde origen hacia destino. Ahí tenemos también la configuración de una lista no route 3 acceso de LAN, donde la segunda instrucción deniega todos los paquetes de la red 2001DB8 Café 30 2.2.64 hacia los destinos de la red IPv6. Y la tercera instrucción permite el resto de los paquetes. La primera entonces, una lista. La primera instrucción entonces le digo IPv6 Access List, no R3 LAN Access, ahí lo estoy nombrando. Él entra en la subrutina de configuración de IPv6. Luego le escribo denegar IPv6 de 2001 de 8K30 espacio any. Le estoy diciendo que a ningún destino, a todo, voy a denegarle directamente. Y permitir el resto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy negando? Solamente a la red Café 30. Y permito el resto de todo lo que pueda hacer el protocolo IPv6. Otra lista.
IPv6 access list no R3 LAN access. Deniego IPv6 2001 DB8 café 30 hacia cualquiera. Permito IPv6 desde cualquier origen hacia cualquier destino. ¿Dónde sería conveniente aplicarlo esto? Igual que una extendida ahora. Vamos a aplicarlo dentro de la interfaz del router 1. Si se fijarán, la lista de control de acceso hace referencia a la red 30. La red 30 está en el router 3. Yo lo puedo aplicar para que en el ingreso, en el router, yo le filtre para que no me llegue información de esa red correspondiente a la red 30. Directamente dentro de la interfaz sería 000, yo le digo IPv6 Traffic Filter, y filtro el tráfico directamente en la entrada de mi interfaz. Le digo que ya no acceda. De lo contrario, tengo que decirle desde el 30 que no le llegue al 10. Y voy a emitirlo en el router 3. Ejemplos. El router 1 se configura con la lista de acceso IPv6 para denegar el tráfico FTP 2001 DB8 Café 11, donde se debe bloquear los puertos de datos FTP, puerto 20 y el puerto 21 también para FTP. Se aplica entonces el filtro entrante en la interfaz llega 0/1 del router 1 y solo deniega el tráfico de la red 2001 DB8 Café 10. IPv4 Access List no FTP a la red 11. Deniego TCP desde cualquier origen hacia la red 11 cuando sea igual a FTP, desde cualquier origen hacia la red 11 cuando sea igual a FTP data. Recuerden que pueden poner el número de puerto, pueden poner el número de protocolo. Emito el protocolo IPv6 cualquier origen a cualquier destino y luego aplico en la interfaz giga 0/1 con el IPv6 Traffic Filter no FTP 11 en el router 1 directamente. Como verán, es en la giga 0/0. Ya le deniego que no le haga FTP a la red 11. En esta lista de control de acceso. Otro ejemplo. Las primeras dos instrucciones permiten que proporcionemos acceso a cualquier dispositivo del servidor web 2001 de 8 Café 10. Entonces, hacemos remark, donde el IPv6 también, por supuesto, se puede hacer. IPv6 Access List, restringir acceso. Remark, permitir el acceso solamente a HTTP y HTTPS de la red 10. Entonces, hacemos desde cualquier origen hacia el host 1010 igual al puerto 80 desde cualquier origen hacia el host 1010 cuando el puerto sea 443. Eso sería entonces hacia el host en específico, no hacia la red como dice acá en el ejercicio. Un remark para denegar cualquier otro tráfico a la red 10, ahí sí, desde cualquier origen hacia el café 10 y ahí sí se hace mención a toda la red. Entonces le estamos permitiendo dentro de la red 10 al host 1010 que se pueda comunicar por estos protocolos y el resto de los otros hosts no van a poder hacer nada. Permitir a la PC3 tener acceso a la PC2. Permit, y ahí se le coloca la IP origen hacia la IP destino. Para cuando el puerto sea 23, lo voy a permitir. Entonces, permite directamente que esos dispositivos puedan hacerse telnet. Otro, deniego el acceso de la PC2 a cualquier otro dispositivo. Okay. Desde cualquier origen hacia el host, pongo, deniego la dirección de IP de ese host cuando el puerto sea igual a 23. ¿Qué dispositivo le niego directamente el protocolo del puerto 23? Bueno, otro, permito el acceso a cualquier cosa. Entonces, desde cualquier origen hacia cualquier destino, ya permito, entonces, primero hago siempre mis denegaciones y después ya mi afirmación. Luego, coloco eso en el giga 0/0 del router 3, le aplico el Traffic Filter Restricted Access en la entrada de la interfaz, para que el
filtre todas las acciones de los hosts dentro de esa red. Otro ejemplo de ACL. El resto de los dispositivos tiene denegado el acceso a Telnet para la PC2. Okay. Vamos a verificar desde cualquier origen hacia el host. Permito cuando el puerto sea 80. Lo mismo cuando el puerto sea 43. Niego desde cualquier origen hacia la IP en general de la red. Permito telnet a la PC2 desde IP origen hacia IP destino cuando el puerto sea 23, telnet. Telnet también para PC2 hacia otros dispositivos. Deniego el host de la IP de la PC2, ¿verdad? Cuando el puerto sea 23 de cualquier origen, le digo denegar. Deny any hacia el host en singular, que es la IP de la PC2, cuando el puerto sea igual a 23. Y permito el resto de las acciones. Aplico eso en la interfaz giga 0/0 en el Traffic Filter Restrict Access. ¿Cómo verificamos esta lista de control de acceso? Con el comando show IP interface giga 0/0 y ahí me muestra qué está haciendo en la entrada y la salida, si hay una lista que está aplicada en la interfaz. Las direcciones globales de sus redes que están aplicadas en esa interfaz. En el show access list también puedo verificar cuáles son las listas que creé. Están en forma secuencial, se pueden leer. En el show running config también puede verificar la lista. Bueno, los problemas que suelen venir en un proceso de entrada, entrando por la interfaz, coincide en la primera lista. Si no coincide, hay el segundo criterio que va a pasar en forma secuencial. Si coincide, entonces, con permitido denegar, va a ejecutar esa acción. De lo contrario, sigue buscando secuencialmente hasta que haya una acción. O de lo contrario, destruye si es que no hay ninguna acción contra esa IP que ingresa en la interfaz. Tanto para entrada como para salida es la misma cosa. Las operaciones lógicas, cuando una trama ingresa en una interfaz, el router revisa la dirección de la capa 2 destino. Si coincide con la dirección de capa 2 de la interfaz, dicha trama es una trama de discusión. Si se acepta esa trama, se desencapsula o se desmonta la información de la trama y el router hace la comparación contra la lista de control de acceso en la interfaz de entrada. Si existe una ACL, entonces el paquete se prueba en relación a las instrucciones de la lista. Si el paquete coincide con una instrucción, se permite o se deniega. Si se acepta el paquete, se compara con la entrada en la tabla de enrutamiento, entonces ya pasa a la siguiente instancia, que sería la tabla de enrutamiento o determinación de una interfaz de destino. Si existe una entrada para el destino en la tabla de enrutamiento del paquete, se conmuta a la dirección de salida indicada como la interfaz de salida, de lo contrario se descarta el paquete. A continuación, entonces el router revisa en la interfaz de salida, donde tiene la lista de control de acceso, y si existe una lista de control de acceso del paquete, para probar en relación con las instrucciones de la lista, si el paquete coincide con esa instrucción, se permite o se deniega. Si no hay una lista de control de acceso o si se permite el paquete, este se encapsula en el nuevo protocolo de capa 2 y se reenvía hacia la interfaz del siguiente dispositivo. Primera resolución del problema. El host 1010 no tiene conectividad de Ethernet. Revisamos la lista de control de acceso. Dice la 10 dice de negar TCP 10 hacia cualquier destino. La segunda dice permitir TCP. La 10.0 cuando sea igual a Telnet. No tiene conectividad de Telnet. ¿Por qué no tiene? Porque en la primera sentencia ya le está denegando TCP hacia cualquier destino. ¿No? Siguiente. Dice la red 10.0, diagonal 24, no puede utilizar TFTP para conectarse a la red 192.168.30.0. Y esto es parecido al otro. Deniega TCP cuando 10.10
10 y todos sus componentes vayan hacia Telnet, deniega también 10.0 cuando el host, cuando cualquier origen es 10.0 hacia el host 31.12 cuando es NTP, y el resto permite cualquier cosa. Pero ¿cómo sabrán que FTP era un protocolo UDP? ¿Verdad? Entonces, todo lo que no está especificado está implícitamente negado. Entonces, yo solamente le especifiqué a cualquier acción en el TCP, pero no le especifiqué en ningún momento a UDP para el protocolo trivial, entonces no hace absolutamente nada al respecto. Otro, la red 11.0 puede usar Telnet para conectarse a la 30.0, pero no se permitirá esta conexión. Fíjense que se deniega TCP desde cualquier origen igual a Telnet Any. Ahí está mal escrita ya. En la primera sentencia ya se escribió mal. Tenía que ser desde cualquier origen a cualquier destino. Any hacia Any, cuando se iguala a Telnet. Entonces, está mal escrito, entonces hay que corregir. El host 3012 puede conectarse al 3112 mediante Telnet, pero esta conexión no debe permitirse. Telnet. Deniego TCP desde el host origen hacia cualquier destino cuando sea Telnet 31. A ver, fíjense. 31 es la IP. Acá dice 3012. Le faltó un número. Y permito el resto. Con una sola falta de tecla ya permitimos o denegamos. Host 3012 puede usar Telnet para conectarse al 3112, pero no se permitirá esta conexión. Dice denegar TCP desde cualquier origen hacia el host 3112 cuando sea igual a Telnet. Y se puede usar. Ahí le está denegando. La lista le dice que no. Hay que cambiar la lista para permitir. El R1 está configurado con una ACL IPv6 para denegar el acceso FTP a la red 10 o a la red 11. Pero la PC1 todavía puede conectarse al servidor FTP. Denegar el FTP a la red 11. Deniego directamente la red 11. En mi lista de control de acceso. Cuando yo le digo show access list, show IPv6 access list, dice deniego TCP hacia cualquier destino cuando sea igual a FTP. Deniego TCP hacia desde cualquier origen a la red 11 cuando es FTP data. ¿Qué nos pedía acá? FTP. Pero para la red 11. Dice, desde la red 10 hacia la red 11. Dice cualquier origen hacia el destino 11. Permito TCP. Entonces, el ejemplo es, fíjense, está aplicado en la interfaz. IPv6 Traffic Filter en la salida de la interfaz. El router 1 en la giga 0/0. Router 1 giga 0/0. Fíjense que está aplicado acá. Como outs. Entonces, cuando está saliendo, no cuando es el origen de la red. ¿Verdad? El ejercicio era desde la red 10 hacia la red 11. Entonces, cuando el traffic tiene que ser en el in del traffic, si es que yo le quiero denegar. Desde cualquier origen, incluyendo ya a esa red 10. Otra solución del problema, entonces, en la interfaz giga 0/0, no IPv6 Traffic Filter, out, y poner el IPv6 Traffic Filter FTP in. Y ahí está resuelto. Ahí sí ya va a denegar directamente. Okay. En el router 3 se configuró la IPv6 Restrict Access para aplicar la siguiente política de LAN: permitir el acceso a la red 10, negar el acceso a la red 11 y permitir el acceso desde SSH hacia la PC2.
Sin embargo, después de configurar la lista de control de acceso, la PC3 no puede llegar a la red 10 o a la red 11. No puede utilizar SSH en el host Café 11. Funciona. Y fíjense, la lista es permitir IPv6 desde cualquier origen hacia el host 2001 Café 10, negar IPv6 desde cualquier origen hacia el 11 y permitir TCP desde cualquier origen hacia el host 1111 cuando el puerto sea 22, cuando entonces yo estoy delimitando el puerto de número de SSH. Estoy delimitando desde cualquier origen hacia el 1111. Y eso está aplicado en el ingreso de la interfaz giga 0/0. Vamos a examinar la giga 0/0 en ese router número 3. El router 3 giga 0/0 no existe. Se aplicó correctamente a la interfaz. Bueno, entonces, IPv6 Access List Restrict Access. Permito IPv6 de cualquier origen hacia el destino 1064 con la secuencia número 10 y reemplaza la secuencia número 10 anterior, donde le permito IPv6, se reemplaza este con la palabra IPv6 any hacia el 10 y todos sus componentes. Ahí sí va a poder hacer el ejercicio. De hecho, también está aplicado mal a la interfaz. Eso hay que resolver. Y a la interfaz giga 0/1 en el router 3. Porque la giga 0/0 no existe ahí en utilización. Okay. Se deniega la lista IPv6 Restrict Access, no deny, no permit, se permite, se deniega luego y ahí tenemos de nuevo una secuencia de permitido denegar para reemplazar las instrucciones del host a la ACL. El router 3 está configurado por ejemplo, el router 3 ha sido configurado con la lista IPv6 de Mi Access que debe aplicarse sobre la política a la LAN del router 3, donde se tiene que permitir el acceso a la red 11 y negar el acceso a la red 10. Sin embargo, para aplicar la lista de la red 10, aún es accesible de la red 30. Lo aplicamos. Permit IPv6 de cualquier origen hacia la red 11, denegar de cualquier origen hacia la red 10, y eso se aplica en el out de la giga 0/1. Giga 0/1. En la giga 0/1 está solamente la red 11. Sin embargo, la red 10 está en la otra giga. Tenía que hacer una lista para cada una de las interfaces. Si quiero permitir el acceso a la red 11 y denegar a la 10. En este caso, le permito a la 11, deniego a la 10, pero se aplica en el out de la interfaz giga 0/1. Tenía que ser en el in de la 10, porque en el out está saliendo hacia acá. El in es cuando se va a ir hacia la 10. Y cambia el valor de la sentencia. Se elimina la interfaz giga, no IPv6 traffic any access out.
Se crea de nuevo la lista permit IPv6 ENI hacia la red 11, deniego de la red 10 y se cambia a Access INI. El interfaz GIA 0/0. Como verán anteriormente estaba mal aplicado. El router 3 era el que tenía que estar configurado. Estaba mal aplicado de nuevo en el router 1. Directamente entonces vamos a aplicarlo en el router 3, las listas para permitir o denegar. Era permitir el tráfico hacia la red 11 y denegar a la red 10 en el router 3. Bueno, muy interesante este capítulo. Vamos a seguir avanzando. Tenemos bastante ejercicio para que lo puedan realizar. Muchas gracias por su atención.